Aquella jovencita supo a sus 7 años que todas esas personas que veía no eran normales. Todo se conoció un día que la llevaron a la iglesia, donde había figuras de Cristo y otros santos en el interior del recinto. Imágenes de gente crucificada o torturada, ante las cuales Daniela se quedó completamente sorprendida. Pero no porque pensara que se trataba de algo mórbido o lamentable, sino porque ella misma ya había visto a gente similar durante toda su vida. Así es. Daniela hasta ese momento supo que las personas que veía en rincones, ventanas o habitaciones no eran personas vivas, personas normales como ella, sino que se trataba de fantasmas o espíritus que por alguna razón vagaban a su alrededor. Al principio sus padres creyeron que todo era obra de su imaginación, cuando Daniela les dijo que veía gente igual a las figuras de la iglesia, con heridas en el cuerpo, en la piel, muchos llenos de sangre y semblantes de dolor. Gente que ella describía como callada, muda, y quienes la veían fijamente desde algún rincón. A raíz de esto fue que la llevaron con terapeutas, con psicólogos y especialistas, donde todos después de muchos procesos coincidieron en algo: que la pequeña no inventaba lo que decía, que la niña no decía fantasías, sino que en verdad veía cosas a su alrededor. Asombrados por la veracidad de sus dichos, la hicieron describir a detalle a esas personas, llegando así a entender que veía gente que por alguna razón tenía apariencia de hombres, mujeres y hasta niños con heridas en el cuerpo, con golpes en todas partes, algunas extremidades mutiladas o con partes de su físico destrozadas. Aquello no era bueno para una jovencita tan menor, la cual, tranquila y en una normalidad aberrante, decía a detalle cada una de las apariciones que veía. Sus padres hicieron todo por ayudarla. La bautizaron, bendijeron su casa y la llevaron con todo pastor o religioso que conocieran. Sin embargo, nada. Aquello no dejaba de suceder. Aquello no dejaba de ocurrir. Daniela seguía viendo a aquellas personas todo el tiempo, en todas partes. Sin embargo, sus padres le hicieron ver que no era bueno que fuera comentando esa situación a extraños, con gente fuera de su familia, ya que los niños de la escuela, al enterarse de esta condición, cada que podían la insultaban, la ridiculizaban, la criticaban y maltrataban, asegurando en numerosas ocasiones que Daniela en realidad se trataba de una bruja, una niña diabólica o alguien maldita por la herejía. Situación por la que sus padres tuvieron que cambiarla de colegio varias veces, siendo insistentes con la niña de que aquello no lo dijera, aquello no lo mencionara, ya que a pesar de que le creían, la gente ajena a ella simplemente no lo entendería. Fue por eso que Daniela poco a poco dejó de mirar a esos seres, apartando la vista y dejando de prestarles atención. Tomó la actitud de, cuando veía a alguien que creía era un dolido, apodo con el que ella los identificaba, simplemente volteaba la mirada y trataba de no hacer contacto visual con ellos. Aquello le costó mucho trabajo, ya que ella los veía como gente normal, gente de carne y hueso, las cuales solo podía diferenciar de los demás por dos cosas: porque no hablaban y porque su aspecto de salud era evidentemente deplorable. Lo más fácil era identificarlos cuando tenían una herida, sangre o daño evidente en su cuerpo, pero cuando no, tan solo podía saberlo si se daba cuenta que permanecían en silencio, estáticos en algún lugar o rincón. El caso es que eventualmente pudo lograrlo. Comenzó a dejar de verlos a su alrededor. Su familia llegó a pensar que aquello tal vez había sido una forma de llamar la atención, una táctica de la niña para ser atendida, una característica que para la época en que entró a la secundaria y comenzó a hacerse señorita, fue que simplemente se disolvió en su mente. El caso es que a partir de esa etapa, Daniela pudo comenzar a hacer su vida. Se hizo de amigos y empezó a salir con más frecuencia, aunque ya no lo decía a nadie.
Había ocasiones en que repentinamente llegaba a ver a uno de los dolidos, y ella simplemente los ignoraba, pasando de largo la mirada y enfocándose en otra cosa, mentalizándose en que tal vez eran confusiones en su mente o ilusiones provocadas por su mirada. El caso es que Daniela ya no se detenía a verlos o a pensar en su origen. Simplemente seguía su camino y los ignoraba. Hasta que un día, cuando cursaba su último año de universidad, conoció a Rubén, un estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico. Muchacho tranquilo, sencillo, pero triste y depresivo. Ambos hacían su servicio social en el área de cómputo de la universidad. Su actividad era sencilla, solo de ordenar y clasificar material de consulta, llegando a pasar 3 horas al día trabajando juntos. Fue así que poco a poco se hicieron cercanos, al grado que diario salían a comer juntos o a platicar en las bancas del lugar. Además, ambos sentían atracción el uno por el otro. Sin embargo, eran tímidos y nunca se atrevieron a dar el primer paso. Hasta que en una ocasión, Daniela vio a Rubén en la sala de su casa. Al primer momento la jovencita se asustó mucho. Dio un salto y se quedó viéndolo fijamente. El muchacho estaba completamente herido del rostro, con un brazo roto, con la cabeza abierta y con esa mirada de miedo que siempre había visto en los dolidos. La jovencita se quedó sin palabras. No sabía cómo reaccionar. Tartamudeando intentó hablarle o decirle algo, pero aquel ser simplemente no respondía ni decía nada. Tan solo se le quedaba viendo desde la oscuridad del rincón. Daniela dio unos pasos hacia atrás, tratando de alejarse. No sabía qué estaba sucediendo. Y cuando estuvo a punto de salir de la sala, fue que una mano la detuvo sujetándola de la espalda. Ahí Daniela dio un tremendo grito de terror. Cerró los ojos y al girar, se trataba de su madre, quien enmudecida veía a su hija invadida por el miedo. Daniela estaba completamente horrorizada. Temblaba descontroladamente. Su boca castañaba sin control, por lo que su madre, tratando de tranquilizarla, la tomó de las manos y le preguntó qué sucedía. Daniela, sin poder emitir una sola palabra, volteó hacia la sala, señalando temblorosa hacia el rincón. Pero al ver de nuevo, ya no había nadie. Aquel que reconocía como Rubén, con terribles heridas en el cuerpo, ya había desaparecido. La madre de la joven, desesperada, preguntó qué sucedía, qué pasaba, qué había visto. Pero Daniela simplemente se disculpó y subió corriendo a su cuarto. Tratando de tranquilizarse, se sentó en su cama. Vio al vacío tratando de entender, y buscando una respuesta fue que tomó el teléfono e hizo la llamada. Daniela marcaba hacia Rubén, quien después de 3 tonos de marcado contestó. La jovencita, horrorizada al oír su voz, simplemente no aguantó y cortó la llamada. De inmediato su teléfono comenzó a sonar, y al ver que era Rubén, quien lógicamente le devolvía la llamada, simplemente optó por apagar su celular. Al día siguiente la joven fue a la universidad con tremendo miedo. No sabía qué pensar. No sabía cómo procesar el ver a un espíritu de una persona muerta en su casa, la cual evidentemente aún estaba viva. Durante días se la pasó evadiendo a Rubén, hasta que éste, cansado de llamarla y buscarla, simplemente la emboscó a la salida de la escuela. Ahí el joven primero preguntó si todo estaba bien, si la había ofendido, o cuál era la razón para que de pronto ésta se hubiera alejado. Daniela al principio solo quería irse a su casa, pero después de ver que Rubén en verdad quería saber cuál era la situación, fue que comenzó a contarle de su pasado, de todas esas visiones que durante su niñez tuvo, y las cuales, tratando de dejar atrás,
pudo llegar a minorar. Hasta ahora, que sin saber por qué de pronto veía a ese dolido que definitivamente era alguien con el aspecto de Rubén. Aquello no era algo fácil de procesar. Rubén, si bien no creía en fantasmas o apariciones, sí que tenía una experiencia propia muy extraordinaria, la cual en la escuela nadie conocía y la cual nunca hubiera contado, de no ser por la relación que tenía con lo que Daniel había visto en su casa. Resulta que Rubén había sufrido recientemente una pérdida muy importante. Se trataba de su hermano gemelo, quien se había matado cayéndose de un balcón desde el 5º piso de un edificio. Aquel había sido un accidente. El muchacho trabajaba colocando instalaciones eléctricas y a causa de un mal paso en uno de sus encargos, simplemente cayó al vacío perdiendo la vida en cuanto su cuerpo chocó con el pavimento. El pobre de Rubén en esa ocasión pudo sentir todo. Sin explicación alguna supo el momento exacto cuando su hermano estaba muriendo, a raíz de una sensación de miedo y un extraño dolor en la nuca que surgía de la nada, dándose cuenta después que aquello era resultado de las heridas de su hermano. Nunca se lo dijo a nadie. Siempre se lo guardó para sí mismo. Pero al oír el relato de Daniela, fue que entonces tuvo que mencionarlo. Ahí ambos se quedaron completamente sorprendidos. Daniela no sabía cómo es que el hermano de Rubén se había pegado a ella, y él no entendía cómo es que su gemelo hasta ahora se presentaba de esa forma ante la chica. Ambos, abrumados por el descubrimiento, se fueron a sus casas. Sin embargo, el tema no dejaba de sonar en sus cabezas, y fue por eso que Daniela llamó por teléfono a Rubén esa misma noche. La joven se paró en su sala, justo frente al rincón donde había visto al gemelo de Rubén, y ahí se puso a platicar con su amigo sobre cómo es que lo había visto. Le dijo cada detalle, de las heridas en la cabeza, de los golpes en los brazos y piernas, siendo insistente en su mirada, la cual lucía con ojeras muy pronunciadas y unos ojos melancólicos que no le habían quitado la mirada de encima. A raíz de esto ambos se pusieron a especular, llegando a una conclusión de que tal vez su hermano lo que quería era comunicarse con él. Aquello era una posibilidad. No había motivo para que se hubiera acercado a Daniela más que por la cercanía con Rubén, por lo que, buscando una solución, una respuesta, ambos idearon una forma de volver a verlo, de encontrarlo, de hacer que Rubén pudiera entrar en contacto con él. Se trataba de pasar todo un fin de semana juntos. Lo harían en un lugar donde tuvieran privacidad, y ahí esperarían a que su gemelo apareciera. Se había seguido a Daniel hasta su casa. Entonces cabía la posibilidad de que éste, al ver que Rubén y ella estaban juntos, de pronto se acercaría a ellos. Aquello era tan solo una especulación, ya que la muchachita en realidad no sabía cómo funcionaban las cosas entre los dolidos, entre los espíritus que podía ver. Sin embargo, valía la pena intentarlo, al menos para Rubén, quien al saber de esa posibilidad estaba aferrado a hacerlo. Fue así que ambos se dispusieron a pasar 4 días en una cabaña. Se trataba en la zona de Salazar, una región boscosa en el Estado de México, lugar donde se rentaban cabañas, espacio perfecto para sus intenciones y escenario ideal para que de una vez por todas entendiera Daniela por qué es que podía ver a esos seres. Fue así que iniciaron su travesía. Desde mediodía hicieron compras. Se abastecieron con todo lo que necesitaban para no salir del lugar. Rentaron una cabaña y se metieron ahí esperando obtener respuestas. Durante el día muy poco pasó. Daniela y Rubén se la pasaron hablando de su pasado, de su niñez.
ella comentando aquellos encuentros con los dolidos, y Rubén, la relación tan cercana que tenía con su hermano. Cuando cayó la noche fue que las cosas cambiaron. Por alguna extraña razón la cabaña se sentía pesada, oscura, como si ahí algo muy denso los rodeara. Al principio ninguno de los dos decía nada. Sentían que tal vez era a raíz del miedo, pero todo salió a flote cuando algo inesperado sucedió. Ambos estaban en los sillones platicando sobre cosas sin importancia, cuando de pronto escucharon que algo golpeaba en la ventana. Se trataban de unos toquidos, 3 para ser precisos. Golpeteos agrupados que sonaron como si alguien los estuviera llamando desde el exterior. De inmediato ambos se quedaron callados, viéndose fijamente a los ojos con un semblante de miedo y desconcierto. Daniela no quería moverse. Se aferró con sus uñas al sillón. Si bien llevaba años viendo dolidos a su alrededor, nunca la habían sorprendido con algo físico, algo que se manifestaba más allá de una imagen en el rincón. Rubén, por el contrario, estaba nervioso. Sentía que debía hacer algo, que debía levantarse y ver al exterior. Tal vez aquello podría ser un hecho completamente natural, pero si no, él debía asegurarse de tenerlo completamente claro. Fue entonces que el muchacho se levantó de su asiento y lentamente caminó hacia la ventana. Daniela enterró aún más sus uñas en el sillón. Miró a su alrededor esperando ver algo, esperando ver algún dolido en el rincón. Pero nada. Nadie estaba ahí más que ellos. Y esa pesada sensación en el ambiente. Rubén en segundos llegó a la ventana. Y al correr la cortina, fue que miró. Pero afuera no había nadie. Afuera todo estaba vacío. Se podía ver hasta la otra cabaña más cercana, la cual estaba aproximadamente a unos 200 metros. Sin embargo, nadie parecía estar ahí. Tan solo ellos dos, en al menos 500 metros alrededor. Rubén en ese momento salió de la cabaña. Caminó rodeándola, pero nada. Ni una sola persona, ni un solo animal. Tan solo el frío viento que soplaba densamente en el ambiente. El joven tenía miedo. Mediante la razón sabía que todo podía ser una casualidad, algo con explicación. Sin embargo, muy en el fondo sentía que algo extraño se estaba gestando. Desconcertado decidió regresar. Y cuando entró en la cabaña, fue que las cosas en verdad se tornaron extrañas. Daniela estaba de pie, completamente asustada, con la mirada perdida en el rincón, con la mano señalando hacia el vacío y con un temblor incontrolable en todo el cuerpo. Rubén sabía que ahí había algo, que su amiga veía algo, pero para él nada. Ahí el joven nada podía percibir. Aquello era aterrador. No solo por el contexto, sino porque además ya podía percibirse un extraño hedor a quemado, a neumático calcinado, a plástico ardiendo. Una especie de olor agrio y amargo que emanaba de la nada sin explicación. Rubén tembloroso dio un paso hacia Daniela. Y fue entonces que la jovencita comenzó a hablar, con un timbre entrecortado e irregular, pero mirando fijamente y sin quitar los ojos del rincón. No te muevas, Rubén. No te acerques. El joven en ese momento quedó paralizado, inmóvil. Esperó a que Daniela dijera algo más, a que diera una nueva indicación. Pero nada. Tan solo se produjo un silencio incómodo de aproximadamente 15 segundos. Y fue entonces que sucedió. De la nada la joven dio un grito. Se cubrió la cara
y Rubén sintió como algo bruscamente lo empujó. El joven fue aventado con fuerza. Su cuerpo salió volando, estrellándolo contra la pared y cayendo después al suelo. Rubén de inmediato intentó incorporarse y vio cómo algo invisible jalaba a Daniela de los cabellos, sacudiéndola con fuerza, haciendo incluso que por momentos despegara los pies del suelo. El joven, intentando hacer algo, la tomó de la cintura y comenzó a jalarla hacia la salida. Sin embargo, era imposible, ya que aquello que no podía ver la jalaba hacia adentro. Se trataba de algo que indudablemente tenía más fuerza que él. Pero aún así no desistió. La abrazó con todas sus fuerzas, hasta que de pronto aquello la soltó. Los dos cayeron al suelo y apenas se incorporaron, salieron corriendo de la cabaña rumbo hacia la recepción del lugar. Aquello habrá sido como 600 metros. 600 desesperantes metros de correr sin mirar atrás y no frenar hasta llegar al puesto de entrada. Al llegar, ambos entraron bruscamente con esa mirada de terror en sus rostros. El encargado, sin entender mucho de lo que le decían, les devolvió las llaves de su carro y los dejó irse del lugar. Los dos permanecieron mudos durante varios minutos. Era un hecho que ninguno quería hablar, que ninguno se atrevía a sacar el tema. Sin embargo, no había forma de evadirlo. Y eventualmente Rubén hizo la primera pregunta. ¿Qué fue lo que viste? Daniela lo miró fijamente mientras éste manejaba concentrado en el camino. Pensó detenidamente y después de unos segundos comenzó a describir lo que había visto en el rincón de esa cabaña. Se trataba del gemelo de Rubén. Lo vio materializarse justo cuando éste salió de la cabaña. Como si fuera una mancha de mugre, vio cuando éste comenzaba a desprenderse del muro poco a poco, como si fuera algo que se filtraba entre la pared, hasta que eventualmente quedó parado ahí con el cuerpo encorvado, ubicado en el rincón. Daniela jamás había visto cómo un dolido se materializaba junto a ella. Tan solo los descubría cuando estos ya estaban parados ahí. Pero en esa ocasión, vio claramente cómo es que llegaban hasta ella. Sin embargo, la mujer, llena de miedo, trató de comunicarse con él, de hacer que le dijera algo, que le señalara cualquier cosa. Pero nada. Por más preguntas que hacía, aquel ser tan solo se le quedaba viendo fijamente sin hacer nada. Hasta que Rubén volvió a la cabaña. Ahí la jovencita comentó que el dolido en el rincón cambió su actitud. Comenzó a abrir lentamente la boca, dejando ver unas fauces llenas de viscosidad, como si trajera petróleo o un líquido negro entre los dientes. Acción que muy lentamente realizaba mientras comenzaba a extender sus brazos, dándose cuenta que sus manos se transformaban en una especie de garras oscuras y filosas. Y fue ahí que la joven pudo sentir algo. Se trataba de un horrible hedor a putrefacción, con una calidez húmeda la cual podía sentir claramente en su rostro. Sensación que de inmediato la hizo temer por su vida. Razón por la cual en ese momento le dijo a Rubén que no se moviera, que no hiciera nada. Pero aquello no ayudó en lo más mínimo, ya que justo en ese instante, aquel dolido comenzó a modificarse, cambiando su aspecto al de algo oscuro, negro y casi en los huesos, para después simplemente dejarse ir en contra de ellos. Ahí fue cuando Daniela soltó el grito, sintió un empujón y vio a Rubén volando hacia la pared, para después ver al dolido, al demonio aquel o espíritu, que la tomaba del cabello y trataba de meterla hacia su pecho.
cosa que Rubén afortunadamente pudo evitar al aferrarse a ella. Al oír esto era obvio que eso que vio Daniela no se trataba de un alma en busca de ayuda, sino de una aberración que había tratado de hacerle daño, consumirla, o tal vez hasta incluso matarla. Pasados 20 minutos de camino, ambos trataron de entender la situación, de hallar una explicación, pero no había forma. Aquello simplemente lo sobrepasaba. Rubén llevó a Daniel hasta su casa, y a pesar de que esa noche se despidieron con la promesa de volver a verse, de hablar más tranquilos sobre el tema, aquellos jóvenes jamás volvieron a juntarse. Todo quedó en saludos por llamadas y mensajes de texto. La realidad es que ninguno quería volver a exponerse, que ninguno quería volver a ponerse en riesgo. Daniela con el tiempo nunca más supo de Rubén, y cada que veía algo en un rincón, un bulto, una silueta, simplemente se daba la media vuelta, encendía la luz y no permitía que las penumbras la sorprendieran. Sabía que aquello no lo podía evitar, pero también entendía que si se trataba de poner en contacto con ellos, no iba a obtener respuestas, ya que ellos no buscan ayuda ni un enlace con los vivos, porque lo único que pueden llegar a hacer es salir de la oscuridad para dañar a cualquiera que los interrumpa en ese su eterno castigo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.